Y de nuevo, muy buenas noches, buenas tardes a todas. Qué bendición ver ustedes acá con nosotros. Bienvenidas todas en el nombre de Academia Cristo. Les damos la más cordial bienvenida a la primera conferencia de mujeres. La primera, vamos a tener muchos más si Dios quiere. Soy Elise Gross, soy la directora del Ministerio de Mujeres de Academia Cristo. Y estoy aquí con el equipo del Ministerio de Mujeres de Academia Cristo. Vamos a conocerlas ahora. Muy buenas noches, Fabi de Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, hermana Lisbeth, Fabi? Sí, qué emoción. Estoy muy feliz de poder saludar a todas y también poder mirarles aquí, conocerles a varias de ustedes. Entonces, soy Fabiola y les saludo desde Quito, Ecuador. Así que es para mí un privilegio poder Iniciar. conocer a cada una de ustedes y conocernos también. Amén. Gracias, Fabi. Y tenemos Carolina con nosotros hoy día. Carolina, ¿cómo estás? Carolina de Miami, Estados Unidos. Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos. Muchísimas gracias, estoy muy contenta con poder participar y poder conocerles a todos. Muchísimas gracias y que sea la primera de muchas. Amén, amén, así sea. Sí. Hermanas, por favor, que mantenemos los micrófonos en silencio para que podamos escuchar a los que están presentando. Muchas gracias. También tenemos otros miembros del Ministerio de Mujeres con nosotros hoy día. Tenemos la Marley de Cuernavaca, México. Hola, Marley, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Qué gusto tenerlas aquí y estamos ansiosas para esa conferencia. Buenas noches a todos. Sí, así es. Muchas gracias, Marley. También tenemos con nosotros la María Vázquez. A ver. María, ¿cómo estás? Hola, hola, bendiciones para todas. Es un gusto y un placer compartir hoy este momento de mucha ansiedad. Amén. Porque hoy nos vamos a conocer muchas que no nos conocíamos y vamos a estar todas en un mismo sentir, que eso es lo importante. Bendiciones. Perfecto, gracias, María. Y también tenemos a Amelia con nosotros. Amelia, ¿cómo estás, hermana? Bendecida en el nombre de Jesús. Dios bendiga a ustedes, equipo de Academia Cristo, y a todas mis hermanas que están conectados de distintas partes del mundo. Desde aquí, un abrazo muy fuerte y quédense hasta el final porque hoy vamos a estar con la palabra de Dios. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Lisbeth, Carolina, Marley, María y Amelia. Sirven en el Ministerio de Mujeres conmigo y van a conocerles más adelante en la presentación. Bueno, de nuevo, muchas gracias, hermanas. Y muchas gracias a todas que están aquí con nosotros ahora mismo y las que van a ver la grabación más adelante. Queremos agradecerles por el tiempo que van a dar a este evento y esperamos que esta conferencia sea edificante para ustedes. Muchas gracias por estar. Vamos a empezar, hermanas, con una oración. Y esta tarde voy a orar por ustedes la oración del apóstol Pablo, que él compartió en su carta a los cristianos que estaban viviendo en Éfeso. Entonces, esta es una oración de Efesios 3, 14 a 21. Entonces, hermanas, oremos. Me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arriesgados y cimientos en amor pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan este amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.
aunque puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria, en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanas. Empezamos. Amén. Hermanas, aquí estamos en la primera conferencia dada por el Ministerio de Mujeres de Academia Cristo. Y como directora tengo el privilegio de trabajar con muchos de ustedes y con muchas mujeres, como profesora y como consejera. Aprendo de verdad de cada uno de ustedes. Y es una bendición trabajar hombro a hombro en el reino de Dios. Y también tengo el privilegio de trabajar con este equipo de mujeres que pueden ver en la pantalla. Estas mujeres representan diversos países, comunidades y oportunidades que tenemos en el Ministerio de Academia Cristo. Y disculpen, hermanos, por favor, mantienen los micrófonos en silencio si está bien, para que podamos escuchar. Muy bienvenidas a todos que están entrando. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahí estamos. También estas mujeres representan distintos dones, talentos y perspectivas, y juntas tomamos decisiones que oremos sean las mejores para el Ministerio de Mujeres de Academia Cristo. A Dios sea la gloria. Entonces, antes de empezar la presentación hoy día, quiero comentarles un poquito acerca de nuestras metas en el Ministerio de Mujer. Y bueno, nuestro objetivo principal es apoyar a Academia Cristo en su meta de crecer grupos sembradores en Latinoamérica. Bueno, un grupo sembrador es un grupo de fe, un grupo donde el evangelio está compartido, donde un líder, quien ha sido preparado por Academia Cristo, guía un grupo en la palabra de Dios, en estudios bíblicos. Entonces, esperamos como equipo de mujeres que apoyamos a Academia Cristo en crecer estos grupos. El Ministerio de Mujer especialmente se enfoca en alentar a las mujeres a llevar también a cabo la gran comisión de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones, mientras abrazamos los principios bíblicos y la libertad cristiana que encontramos en la Biblia. Entonces, tenemos 3 metas principales que me gustaría compartir con ustedes, y les invito a hacer preguntas en el chat si tienen preguntas, por favor. ¿Okay? Número 1, queremos hacer discípulos compartiendo el mensaje de la gracia de Dios con tantas personas como sea posible. Bueno, como muchos de ustedes saben, tenemos cursos de Academia Cristo donde compartimos la palabra de Dios. Y también ofrecemos cursos hechos por mujeres para mujeres. De hecho, ahora mismo estoy enseñando el curso El Dios Verdadero. Tengo algunos estudiantes aquí conmigo que también están estudiando en este curso. Que cada uno de ustedes sea bienvenida a nuestros cursos, con profesores o con profesoras. Pero para que ustedes sepan, tenemos cursos específicamente para mujeres como una oportunidad para ustedes. También esperamos ofrecer conferencias 4 veces al año. Esta es la primera, gloria a Dios, y esperamos tener muchas más. Entonces, gracias por estar, y al final de esta conferencia van a tener la oportunidad de compartir con nosotros ideas para otras conferencias. Entonces, les invito a compartir con nosotros. También, hermanas, nosotros como un equipo de mujeres queremos identificar y capacitar a líderes potenciales. Hay muchas mujeres, muchas que están aquí hoy día, que están estudiando con nosotros y tienen el deseo de compartir la palabra con otros, con sus familias, con sus hijos, con sus colegas, en sus comunidades, en colegios. Entonces, cuando lleguen a un cierto nivel de Academia Cristo de los estudios, tienen la oportunidad de trabajar con un consejero o con una consejera que les orienta y apoya en sus metas. Entonces, si ustedes están aquí y están pensando, quizás yo puedo hacer algo, bueno, que sea muy bienvenida a conectarse con nosotros, porque encantaremos ayudarte en este ministerio. Y la última,
queremos animar a los líderes que tenemos a ser discípulos que planten grupos de habladores. Es decir, que queremos tener más personas compartiendo con más personas la palabra de Dios. Si tenemos líderes, esperamos que esos líderes puedan enseñar a otras a compartir la palabra de Dios. Entonces, esas en general son las metas del Ministerio de Mujer. Estamos muy animadas, agradecidas por Dios. Y mirando tantas personas de aquí, yo creo que este ministerio va a crecer. A Dios sea la gloria. Hermanas, ahora empezamos con la conferencia de hoy día. Entonces, el tema de hoy día, disculpa, estoy haciendo algunas cosas con los micrófonos. Por favor, que se apaguen los micrófonos para que podamos escuchar, por favor. Ya, hoy día, el título de nuestra conferencia es Mujeres en el Ministerio. Y el tema de hoy día viene de 1 Corintios 12, 27. Está en la pantalla. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. Hermanas, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. Tenemos dos objetivos principales hoy día. Queremos presentar al equipo de Ministerio de Mujeres a ustedes. Van a hablar, van a compartir más con ustedes más adelante y también al final de esta presentación voy a compartir sus datos, sus números de celulares de cada líder del Ministerio de Mujeres para que ustedes puedan conectar con nosotros. Estamos aquí para apoyar a ustedes, ¿ok? Entonces, por favor, habla con nosotros cuando necesiten cualquier cosa. También el segundo objetivo de hoy día es demostrar ejemplos bíblicos y de la vida real de mujeres en el ministerio. Hay un montón de ejemplos en la Biblia de mujeres trabajando en el ministerio y no podemos esperar a compartirlos con ustedes. Entonces, ahora voy a explicar un poquito de la metodología que vamos a utilizar para tener esos objetivos hoy día. Voy a presentarles a cada líder del equipo de Academia Cristo, del Ministerio de Mujer, y haré preguntas a ellas sobre su experiencia personal y también acerca de una mujer en la Biblia que ha sido su inspiración. De esta forma, esperamos que ustedes también pueden identificarse con una mujer de la Biblia y pensar en cómo ustedes pueden compartir las buenas nuevas en sus casas, en sus trabajos, en sus comunidades, en las oportunidades que tienen de Dios. En virtud de tiempo, vamos a destinar 15 minutos al final de la presentación para preguntas. Entonces, si ustedes tienen preguntas, por favor, pueden escribirlos en el chat. También pueden guardarlo y esperar hasta el final de la presentación. También, como comenté antes, van a encontrar al final de la conferencia, van a encontrar los contactos de todas las expositoras. Entonces, ahí puedes conectar con ellas directamente por WhatsApp. Sería de verdad una bendición escuchar de usted. Entonces, con eso empezamos. Vamos a empezar con nuestra hermana Lisbeth Guamán. Pueden decir Lisbeth o Fabi. Yo siempre digo Fabi. Fabi Guamán. Ella vive en Quito, Ecuador. Y ahora vamos a invitarla a compartir un poco con nosotros acerca de su ministerio y también de una mujer de la Biblia con que se identifica. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Lista? Sí, súper. Súper, ya, Fabi. ¿Con qué Okay, mujer de la Biblia? Sí, te escucho. ¿Con qué mujer de la Biblia te identificas? Ahora no te escucho, Fabi. Lo siento. ¿Estás ahí ahora? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok, ya. Sí, qué gusto. Sí, muy feliz de poder compartirles y me identifico con Lidia, que es una mujer que encontramos en el libro de Hechos 16. Entonces, Gracias. Lidia es alguien que yo me asemejo y que me encanta también su historia.
Yo también, de verdad, Fabi, amo la historia de Ujú. Lidia, es preciosa. ¿Podrías compartir con nosotros un poquito, un resumen de la historia de Lidia, por favor? Sí, claro que sí. Entonces, quienes han podido escuchar, esta historia se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 16, del versículo 11 hasta el versículo 15. Entonces, que Pablo sabemos Pablo que era un misionero y él había salido a la ciudad de Filipos, que era una colonia romana, ¿no? Entonces él va en sus misiones, está visitando Filipos y encuentra a Lidia, quien era una mujer de la ciudad de Tiatira. Ella era extranjera en este lugar de Filipos donde se encontraba vendiendo telas de púrpura. Entonces Pablo y sus acompañantes habían llegado a este lugar de Filipos donde se encontraba Lidia, en una colonia que era muy importante por el comercio y la cultura. Entonces era un lugar bastante famoso, Filipos, y Lidia estaba vendiendo sus telas de púrpura. Entonces vemos el dibujito, ¿no? Ella viste con su ropa en color púrpura. Y nos dice que ellos, Pablo y sus acompañantes, habían ido el día de descanso a un río que quedaba por la puerta de la ciudad, porque pensaron que junto a ese río podían encontrar un lugar de oración de judíos. Ellos iban a orar. Entonces, al llegar a este lugar, nos dice que encontraron a varias mujeres reunidas y entre ellas se encontraba Lidia. Y Lidia se encontraba adorando a Dios. Y entonces el Señor abrió su corazón e hizo que pusiera atención a lo que Pablo estaba enseñando. Entonces ella fue conmovida por el mensaje de Pablo y nos dice la palabra que ella fue salva. Y no solamente ella, sino también los de su casa. Su casa también creyó y fue salva y fueron también bautizadas. Luego ella los invitó a su casa y les dijo a Pablo y a sus acompañantes: si ustedes piensan que yo soy ahora una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse a mi casa, les dijo. Y Pablo y sus acompañantes fueron y se quedaron en su casa. Y esta es la historia como Lidia conoce del mensaje de Jesucristo y es salva ella y también su casa. Es hermosa esta historia, a mí me encanta. Puede ser una película, como la encontró al lado del río, orando con otros, muchas cosas bastante lindas. Y Fabi, Sí. ¿cuándo piensas en esta historia? ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia de la Biblia? Sí. Entonces, cuando leo la historia veo un pecado que me enseña a confesar cuando no aprovechamos o no aprovecho la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con mi familia, con mi círculo más cercano, ¿no? Entonces, estoy evadiendo y no compartiendo con mi familia, que es el primer ministerio que el Señor nos da para poder hablarles del evangelio. Entonces ese es un pecado que me enseña a confesar. Tienes mucha razón. A veces no es fácil compartir la palabra con los que son más cercanos a nosotros, ¿cierto? Sí, Gracias por sí. compartirlo. Sí. Y Fabi, en esta Ok. historia de la Lidia, ¿dónde ves el amor de Dios? Sí, entonces en cada parte vemos el amor de Dios, pero siempre enfoco en la parte cuando Pablo llega a este lugar, ¿no? A este río y encuentra a mujeres y entre ellas Lidia y básicamente está compartiendo el mensaje de Cristo. Y Dios utiliza a Pablo para que vaya a este río, encuentre a Lidia. Entonces Lidia es tocada por el mensaje, obrado por el Espíritu Santo, y vemos que ella toma en su corazón, ¿no? Toma en su corazón el mensaje y cree en este mensaje de Jesús. Y el Señor nos envía siempre oportunidades, misioneros, pastores, hermanos en la fe que
llegan para compartirnos y hablarnos de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Entonces, el amor de Dios es muy grande. Ujú. Amén. Y ahora, Fabi, tengo algunas fotos de tu ministerio que tienes Sí. acá en Quito, Ecuador. Y me encantaría si podrías contarnos un poquito de tu ministerio y cómo se conecta tu ministerio con la historia de Lidia. ¿Qué has aprendido de su Claro. historia y cómo lo haces? Ujú. ¿Cómo lo haces en tu Sí. ministerio? Claro, claro que sí. Entonces, voy a contar brevemente y el ministerio que actualmente nos encontramos en Quito, Ecuador, está conformado por mis hermanas, mi madre y una amiga que recientemente se ha unido también a nuestro grupo Sembrador. Entonces, cada una de ellas, bueno, ha sido tocada por el mensaje, no por lo que yo he hecho, sino por lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y me gusta esta historia porque conecta mucho. Cuando vinieron a mí por primera vez a Academia Cristo, entonces vinieron en 2018, Dios utilizó a un pastor, este pastor empezó a dar clases. Ahí está algunos de nuestros primeros profesores aquí en Quito, el profesor Felipe y Catita, y también profesor Nathan. Entonces, ellos llegaron y yo escuché como Lidia el mensaje. Había visto en redes sociales que iban a dar clases de Biblia gratuitas y esta es mi oportunidad. Entonces, me acerqué, escuché y realmente el Señor habló mucho a mí porque era la palabra que el Señor estaba utilizando. Entonces, cuando yo escucho esto, quiero contar a mi madre primerito. Mami, hay profesores y están dando clases de estudio de la Biblia y vamos. Entonces, fui primero con mi madre. Luego invité a mis hermanas. También hay profesores, venga, y empezamos a reunir en casa primero. Entonces, mis sobrinas empezaron a venir, mis hermanas nadie creyente, solo mi madre y yo, pero por la gracia de Dios ha tocado sus corazones de mis hermanas y ellas escucharon y han bautizado ya a sus niños también y recordaba la historia de Lidia, bautizaron a sus hijos ellas también. Entonces, veo cómo el Señor utilizó a un siervo suyo, a siervos suyos, trajo el mensaje a mí y a mí me permitió de la misma manera compartir ahora con mi familia. Entonces, mi ministerio está conformado básicamente por mi familia y pues amistades que por la bondad de Dios y por su gracia y en su tiempo, él ha de permitir que siga añadiendo más. Pero sí, el primer ministerio que he compartido es mi casa realmente, mi familia. Muchas gracias, Fabi. Y sí, hermanas, aquí en la primera foto, este es el living de Fabi y su familia. Y cada domingo, a veces sábado, tienen su culto de estudio bíblico. Se juntan, estudian. Y es de verdad un ministerio en casa como la Lidia. Y Lidia empezó la congregación en su ciudad desde su casa. Entonces, si ustedes tienen interés de saber cómo compartir la palabra con tus propias familias. Fabi tiene experiencia y ella está dispuesta a hablar con ustedes. Si están pensando en compartir la palabra de Dios con otros, especialmente de tu familia. Muchas gracias, Fabi. Gracias por eso. También, Fabi está en Quito, Ecuador. Entonces, si algunos de ustedes son de Ecuador y pasan por Quito, estoy segura que pueden asistir a su culto. ¿Está bien, Fabi? Sí, okay. Son cordialmente invitadas y yo estoy muy feliz para poder recibirlas también y estudiar juntas. Amén, amén. Gracias, Fabi, gracias. Ahora vamos a la María Vázquez. María es de San José, Costa Rica. ¿Cómo estás, María? Uy, ay, disculpe, que tenía el micrófono apagado. No te preocupes, ahora te escucho. Muy bien, ¿Cómo estás? muy bien, muy bien. Bendiciones para todos. Es un honor fuerte estar aquí compartiendo con todas las naciones. Amén, amén. De verdad, tenemos todos los países. Súper bien aquí en compañía de mi esposo aquí que me está aquí mirando todo y aquí escuchando todo. Qué bien que sea bienvenido.
María, vamos a empezar con una mujer de la Biblia con que te identificas. ¿Con qué mujer de la Biblia te identificas? Con Esther. Con Esther, con la reina Esther. Y Con la María, reina ¿podrías Esther. compartir un resumen? Yo sé que su historia es muy larga, pero ¿podrías compartir Sí. un resumen de la reina Esther, por favor? Sí, bueno, sí. Bueno, Adelante. no escucho. Te escucho, María. Adelante. Ahora sí, ya sí. Esther, el libro de Esther es de 10 capítulos, no es tan grande, no es tan largo, es una historia muy hermosa y muy allegada a nosotros, los hijos de Dios. Esta historia se trata de una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital antigua del imperio persa. Los principales personajes son Hadasa, que era Etel, ese era el nombre de Esther, Mardoqueo, el rey Asuero y la reina Bati. La reina Bati era la pareja del rey Asuero, y el rey Asuero ¿cómo se dice? La echó de la casa, la repudió porque ella no quiso llegar a un banquete que él tenía. Entonces después ahí el rey dio un decreto que llamaran a todas las doncellas virgen que había en ese lugar, y ahí estaba Esther. Esther era huérfana y Mardoqueo la había criado, la cuidaba siempre. Ahí en ese lugar, cuando a Esther la llevaron ahí, pasó un proceso de un año, de solo un año en atavío y todas las cosas que requería para ser reina y para visitar al rey. O sea, fue un proceso un poquito duro, tuvo que adaptarse a todo lo que querían poner. Cuando fue a ver al rey, el rey halló gracia en ella y la complacía en todo, la coronó como reina. Y Mardoqueo, que siempre estaba en la puerta del reino, se enteró que Amán tramaba una destrucción de los judíos. El rey había engrandecido a Amán. Amán era un oficial del rey, pero el rey le dio tanto lugar a él que él se engrandeció bastante. Entonces él quería destruir a Mardoqueo. Ya sabía que Mardoqueo era judío, porque Mardoqueo ni se humillaba ante él, ni se arrodilló nunca. O sea, Mardoqueo era fiel a Dios, siempre estuvo firme, así como debemos de estar nosotros en todos los momentos que nos pasen. Amén. Y entonces Amán se llenó de ira. Y sabía que Mardoqueo ya era judío. Entonces por ahí empezó la conspiración contra los judíos. Luego Mardoqueo se dio cuenta de lo que estaba pasando, se vistió de cilicio y se fue por la ciudad clamando a grande y amargo clamor por el pueblo de los judíos. Vinieron las doncellas de Esther y el eunuco y se lo dijeron a ella lo que estaba sucediendo. La reina estuvo gran dolor. Lo más triste que le pasaba a ella, que ese gran dolor ella lo tenía que soportar ahí, porque en ese momento no podía hablar con el rey. Con el rey solo se hablaba si él mandaba a buscar a la persona. En ese momento ella no podía hacer nada. No podía llegar donde estaba el rey, no podía entrar porque así era la ley. Hasta que él no la mandara a buscar, él no se reunía con el rey. Entonces ella mandó a reunir a le mandó a decir a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos que habían en Susa y que ayunaran por ella por 3 días y por 3 noches. Ella también lo hizo con su doncella, para ella poder entrar donde el rey. O sea, se va haciendo un ayuno para tomar fuerza, porque era duro, ¿no? Era contra la ley entrar donde estaba el rey, porque no era conforme a la ley, y ella estaba muy triste por eso. Ya a los 3 días pasaron, ella dijo que iba a entrar donde el rey. Bueno, y dijo,
usó una frase que a mí me llamó mucho la atención porque dice, bueno, y si perezco, bueno, perezco. O sea, estaba decidida a lo que sea, pero iba a entrar. Eso es algo que una vez se le toca ir a algunos lugares y uno no encuentra ni cómo ir, ni cómo llegar, pero hay que entrar. El rey la recibió, ella lo invitó a un banquete al rey y a Amán. El rey halló gracia en ella y le dijo que pidiera su petición, que cuál era su petición que ella quería, que la pidiera, que hasta la mitad del reino él le daría. ¿Qué poder tenía ya? Ese es el poder que debemos adquirir toda para ir en el ministerio. Entonces ella le pidió a él, como él le dijo, ¿cuál es tu petición? La petición de ella fue, le pidió su vida y la vida de su pueblo. O sea, esa fue la petición de ella. Dijo, le dijo, hemos sido vendidos para muerte. Y se echó a llorar a los pies del rey, llorando y rogando por su pueblo, pidiendo que anularan la maldad de Amán. Pero ¿qué pasa? Es que ya no se podía anular porque estaba firmado por el rey, aunque el rey no se había dado cuenta. Estaba firmado por el rey y un decreto del rey no se podía anular. Ya estaba firmado con su anillo. Y dijo Esther, ¿cómo podré ver la destrucción de mi nación? Dios, el rey, un decreto. A los oficiales del rey apoyaron a los judíos y vencieron a sus enemigos y fueron libres. Y había alegría y gozo, tuvieron días buenos y banquete. La misión de Esther ahí en este lugar, Mardoqueo le dijo, por lo que te hicieron reina y por lo que tú estás en este lugar, para salvar al pueblo de Jehová. Amén. O sea, ella estuvo ahí, ella entró ahí, ella fue huérfana, ella entró ahí a ese reino, se hizo reina para salvar el pueblo que creía en Jehová, porque ese pueblo creía en Jehová. Y de verdad que lo que más a mí de esta historia, lo que más me conmueve es que en este libro en ningún momento mientan a Dios. O sea, la palabra Dios no está ahí, no está. Pero ellos tenían una fe y Dios siempre estuvo con ellos en todo momento. En todo momento lo respaldó, en todo momento estuvo ahí, aunque no está la palabra Dios ahí, y aunque a veces nosotros pensemos que estamos solos, tenemos que saber que Dios siempre está con nosotros, siempre está con nosotros. Es tanto así que en Jeremías 20:11, me lo va a leer mi esposo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperará, tendrá perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Pues, vea, y nos apoya en cada versículo de la Biblia, porque Dios nos dice en la palabra 365 veces, no tema. Esa palabra, no tema, en la Biblia está 365 veces. Wow, O sea, wow. los 365 días del año, Dios camina y Dios está con nosotros. No estamos solos, nosotros estamos con Dios donde quiera que vayamos. Y esa historia a mí me llena mucho porque en realidad estamos viviendo una época muy difícil. La persona a veces no quiere buscar de Dios o tiene miedo o no se quiere o de una manera u otra no quiere involucrarse en las cosas de Dios. Entonces a mí me llena de mucha fuerza como ella dijo, yo voy a ayunar, yo entro por el pueblo, si perezco que perezca. O sea, a ella no le importó nada, lo importante es que ella quería llegar ahí y ella llegó y tuvo la victoria. O sea, eso nos da la fuerza para seguir adelante. Así es. María, qué hermoso. He escuchado la historia de Esther muchas veces en la vida, pero
como la forma de que comentaste la historia estaba como, ya, ¿qué pasa próximo? ¿Qué pasa próximo? Era tan interesante. Gracias por compartir. Y ya, mi parte favorita de Esther es cuando dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y qué hermoso lo que comentaste tú acerca de Dios está con nosotros siempre. Y en Siempre, los cualquier situación 365 está con días del nosotros. año. Amén. Así Amén. está en la palabra. 365 veces está la palabra, no tema. No O sea, no debemos tema. de temer. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y tenemos oportunidades como Esther a Así es. compartir. Muy Así bien. es. Y María, me encanta escuchar más de ustedes, como tu esposa está ahí también, acerca de su ministerio y cómo es su ministerio en San José y también cómo se conecta su ministerio con la historia de Esther. Bueno, el ministerio de nosotros se conecta un poco con esa historia, porque donde vamos siempre hay algunas circunstancias que debemos a veces de ocultar hasta nuestra propia, bueno, no digo religión porque yo no tengo religión, sino identidad, o a lo que pertenezca, o a la que pertenecemos. Somos luteranos confesionales y aquí en Costa Rica no lo podemos casi decir porque nadie conoce. Entonces, prácticamente si lo decimos, no te dan para afuera. Ya, complicado. Y esa foto que están ahí es nuestra camiseta que elaboramos para ya trabajando con Academia Cristo ya hace un tiempo, y ahí le pusimos Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, porque eso es nuestro anhelo, nuestro lema, ganarnos el mundo entero si pudiéramos, pero sabemos que no podemos. Entonces, y lo presento a él ahí, porque donde quiera vamos juntos, donde quiera estamos juntos. No hay un lugar donde hemos ido que no, ahí salimos, ahí estamos con los hermanos, vamos casa por casa a evangelizar. Ahí está mi hija y su familia, que es mi primer ministerio. Entonces, ese es su esposo y sus hijos. Allá lo visitamos, le damos la palabra y ahí vamos caminando, tratando de de incluir la familia, porque a veces es un poquito duro, pero no hay nada difícil para Dios. Amén. Amén. Aquí está el grupo con el profesor Natán, que ya vino a visitarnos. Ahí no pudimos estar todos porque era muy pequeñita la casa donde íbamos. Entonces nos reunimos un poquito nada más. No había mucho espacio para ir todo, y entonces ese poquito fue, y no le pude mandar más fotos porque si no iba a llenar el teléfono. Y la otra, sí, ahí estamos en la calle con los indigentes de noche. Nos gusta preparar una comidita o algo así, llevarla y llevarle la palabra. Han salido varios, muchos, de ahí de las calles han salido, y hay un centro que mi esposo tiene un amigo, entonces ahí a veces él se lo recibe. No tiene que darle alguna propina, algo, una donación para llevarlo, pero el gozo de nosotros es que toda esa gente indigente salga de la calle, esa gente que nadie mira, esa gente que nadie le llega a dar la palabra. Entonces, no sé, a veces no estamos haciendo nada y cogemos para allá y nos apasionamos porque salgan de esta vida, porque salgan de este mundo, levantarlo de la calle. Y entonces ahí también yo me acuerdo mucho de Esther, porque empezamos a orar por el pueblo, por ese pueblo que lo tienen olvidado. Sí, gracias. Aquí mi esposo estamos enseñando a unos jóvenes, querían salir a evangelizar con nosotros, pero no están preparados. Y mi esposo le estaba dando una evangelización que nos mandó el profesor Phyllis. Qué bien, sí, qué entonces bien. se están preparando para salir a evangelizar. Aquí estamos en una casa que visitamos porque vamos a veces casa por casa porque no tenemos todavía un lugar, pero igual tenemos que ir a llevar la palabra. Entonces nos acomodamos para llevar la palabra donde quiera que nos llamen, donde quiera que sea. Solo Dios sabe y decide el momento. Y así es, no importa que sean católicos, cristianos, no tenemos denominación, porque aquí en Costa Rica no hay iglesia luterana.
Entonces debemos de instruirla al paso, que conozcan la verdad, que se quiten esa venda de los ojos como Academia Cristo. Dios me trajo a esta academia para quitarme la venda de los ojos y hacerme libre totalmente y querer salir corriendo a predicar el evangelio, pero de verdad, levantar personas de verdad, con interés solo de ese amor al prójimo que debemos de tener todo, hacer las cosas con amor. Levantar las naciones. Levantando las naciones, le pusimos a... en las poderes, ¿cierto? Qué lindo. Sí, le pusimos levantando la nación en el nombre de Jesús. Amén. Y que pertenece a Academia Cristo. Queremos levantar las 7 provincias. ¿Por qué? Porque aquí en Costa Rica no hay nada de Academia Cristo. Primeramente nosotros y otra hermana. Oye, María, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y para todos que están escuchando, bueno, ya conocen una hermana que está en Costa Rica. También María es de República Dominicana. Sí, entonces soy también dominicana, vivo en Costa Rica. Y tenía esta conexión. y mi esposo María, es nicaragüense. ¡Ah, qué bacán, qué lindo! Entonces, o sea, no hay naciones, todos estamos unidos. Amén. Pero hermanas, María no hay tiene una frontera. experiencia de hacer ministerio junto con su esposo. Sí. Y quizás algunos de ustedes también tienen familiares, esposos, otros que ya están en el ministerio, entonces pueden hacerlo en conjunto con ellos. O quizás viven ya en una comunidad donde hay otros de Academia Cristo. María es un ejemplo de cómo trabajar en conjunto con otros para compartir el evangelio. Entonces, pueden hablar con ella o con su esposo. Él es mi esposo, pero somos un equipo. Somos un equipo. Él, si yo tengo que ir a reuniones de mujeres, ahora cuando voy, doy la palabra de Academia Cristo y le hablo de Academia Cristo. Cuando él tiene que ir a la cárcel de hombre también o algo así, porque también visitamos la cárcel. No le pusimos foto de la cárcel porque ahí no nos permiten ni tomar fotos ni celulares. Ahí es solo entrar a dar la palabra. La cárcel de mujeres. Mi esposo iba a la de varones también. Donde quiera que vamos, nos acompañamos. O sea, somos un equipo. Vamos juntos donde quiera que vamos. Ahora solo Dios sabe cuándo nos va a desapartar. Bueno, muchas gracias, María, por compartir con nosotros. Y hermanas, si quieren conversar más con María o con su esposa, van a tener esa oportunidad al final de la conferencia. Gracias, María, por compartir con nosotros. Ahora vamos a Perú. Entonces, ahora vamos a hablar con la hermana Amelia Torres, que está en Perú. ¿Cómo estás, Amelia? Muy buenas tardes, amadas hermanas, y también para los varones. Dios los bendiga en esta tarde, en esta noche. Me siento muy afortunada de estar aquí y poder compartir con ustedes cómo estoy sirviendo a Dios. Mi nombre es Amelia, ya lo saben, soy peruana y vivo en la parte selva del Perú, en la ciudad de Pucallpa. Aquí querida Amelia, ¿con qué mujer de la Biblia te identificas? Con Débora, amadas hermanas. Con la Débora. Amelia, yo creo que la Débora es poco conocida a veces. Quizás muchos la conocen, pero quizás no. ¿Podrías compartir con nosotros quién es Débora? Dinos su historia, por favor. Gracias, hermana, con mucho gusto. Para ilustrar un poquito a las hermanas o a los hermanos que están, la historia de Débora está en el libro de Jueces 4, del 1 al 24. Pero vamos a resumir un poco, ya que estamos un poco dilatando el tiempo. Débora fue una mujer de fe. Oraba mucho, confiaba en Dios. No tomaba ni una decisión si no le preguntaba primero a Dios. Ella fue valiente, una gran líder y además profetiza. Después de la muerte de Ahab, que era un juez, el pueblo de Israel había prometido adorar solo a Dios y sin embargo no pudo cumplir esa promesa, ¿sí? Y cayeron en idolatría, adoraban al dios Baal y a otros dioses. Débora era una jueza, la única mujer líder de esa época. Era casada con Lapidot
y gobernaba Israel. Gobernó. Qué hermoso, ¿verdad? El pueblo de Israel, como fue desobediente, ¿sí? Fue oprimido durante 20 años en manos del rey Jabín. El pueblo estaba constituido por diversos otros pueblos pequeños y no había unión entre ellos. Por eso sufrían constantemente en las distintas luchas. ¿Sí? Débora estaba de turno, era la jueza. Todos iban con ella para que puedan, cualquier problema, iban con ella para que dé la solución. El pueblo, después de tanto sufrir estos 20 años, clamaba mucho a Dios. Y Dios, como a todos nosotros, nos escucha. Escuchó al pueblo de Israel y decidió Dios usar a Débora. ¿Cómo usó? Entonces, Débora habló con Barak, quien era en ese entonces el jefe de las fuerzas armadas, digámoslo así, en aquella época, para que él se encargue de dirigir las tropas contra Sísara. ¿Quién era Sísara? Era el general de las tropas de Jabín, del rey Jabín. Pero para Barak esa responsabilidad no fue muy sencillo aceptar esta propuesta que le estaba dando Débora. Sentía mucho temor por las tropas de Jabín. Por ahí había muchos comentarios que estaban pues bien implementadas y era difícil de ganar la batalla. Entonces le dijo a Débora, solo si tú vas conmigo al campo de batalla, pues yo iré, le dijo Barak. Entonces Débora, ¿sí? Que fue una mujer de Dios, pidió a Dios mucho valor en sus oraciones. Y por el coraje que ella tenía hacia el pueblo, amaba al pueblo, se identificaba con el pueblo, oraba por el pueblo. Entonces dijo, sí iré contigo, pero escúchame, Barak, no será tuya la gloria de esta jornada que emprendas, porque en mano de una mujer vendrá Jehová a Sísara. Y entonces armaron las tropas y Barak, junto al pueblo de Zabullón de Neftalí, juntaron 10,000 hombres que Dios, por supuesto, había movido ahí en los corazones para que puedan ir juntos y acompañando a Débora ahí también para que lucharan en contra del pueblo de las tropas de Jabín. Saliendo así todo el pueblo de Israel vencedor con las fuerzas de Dios. Aunque en ese momento Sísara logró escapar y se ocultó en la casa de Jael. Pero eso ahí no terminaba. Esa misma noche, cuando Sísara dormía cansado, Jael lo mató. Se cumplió lo profetizado por Débora. Así el pueblo de Israel vivió en paz durante 40 años. Ahí, durante ese tiempo, fue Débora la gran líder, la gran jueza en ese lugar, hasta que vinieran otros jueces, posterior a la historia de Débora. La historia de Débora nos revela que Jehová ama a la mujer, nos ama, amadas hermanas. Y les cuento dónde podríamos verificar esto, cuánto Dios nos elogia. Yo sé, pueden apuntarlo, muchos de ustedes pueden ir al libro de Proverbios 31, del 1 al 31, ahí está elogio a la mujer, como Dios nos ama. Pero yo voy a mencionar solamente 2 versículos, el 10 y el 29. Nos dice así, escucha, amada hermana, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. ¿Cuántas de ustedes, mujeres hermosas, que están aquí y que estamos aquí, nuestra estima sobrepasa a las piedras preciosas? Todas las que estamos aquí. Y en el 29, ¿qué nos dice? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Cuántos millones de mujeres están vivas ahora? Y estamos. Y todas las que están aquí, esas 60
o de repente 59, 58, ya no sé, porque hay varones también. Somos esas mujeres las que sobrepasamos, ¿sí? A todas esas. Miren, amadas hermanas, si nosotros traemos la historia de Débora a nuestra realidad, podríamos resaltar cómo el buen liderazgo influye en la sociedad. Así nosotras también podemos ser usadas por Dios. Escucha, mujer, que estás conectada, que eres mujer, que quizás estás dormida y no te das cuenta de todos los dones que tienes ahí. Y hoy es la gran oportunidad de poder ver que sí puedes servir a Dios. Dios nos llama a ser líderes en el momento menos esperado. El talento que tienes, úsala. Escucha lo que dice el Señor. Úsala sirviendo a Dios y al prójimo. Recordando siempre que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No nos confundamos. Sabemos que podemos servir, tenemos nuestras funciones, pero no vamos a sobrepasar a las funciones de los varones. Sería, amada hermana, en resumen, la historia. Amelia, muchísimas gracias. La historia de Débora es increíble, de verdad, es increíble. Y bueno, no tenemos mucho tiempo porque quiero enfocarme más en tu ministerio, pero ¿podrías compartir un poquito de cómo te sientes cuando lees esta historia? ¿Qué pecado te enseña a confesar cuando lees la historia de Débora? Básicamente el miedo. El pensar que Dios no está conmigo. Eso fue justamente cuando estaba iniciando el grupo Sembrador. Este miedo. Y has comentado ya mucho del amor de Dios que puedes ver en la historia de Débora. Entonces, hermana, hemos crecido. ¿Podrías compartir con nosotros un poquito de tu ministerio que tienes y cómo se conecta con la historia de Débora, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Débora fue una mujer de oración, tuvo mucha fe, fue valiente, lideró un pueblo con la guía de Dios. Supo siempre que Dios gobernaba con ella. Así también yo, amadas hermanas. Aquí en el Perú, Dios me llamó a través de Academia Cristo a formar un grupo central. Así que estamos ahora liderando un ministerio de Cristo aquí en Pucallpa. Al inicio, como les comenté, tuve mucho temor, pero muchas noches en oración, así como Débora, pregunté a Dios si eso era su deseo, de que yo pudiera comenzar un grupo sembrador aquí en la ciudad de Pucallpa. Y así fue. Con la ayuda de Dios, pudimos abrir un lugar aquí en casa, en mi casa, y pudimos hacer y trabajar de corazón. También pedí a Dios que abra los corazones de todos los hermanos que Él tenía destinados para que puedan crecer conmigo aquí, recibir y compartir la palabra de Dios. Y es así como Dios respondió. En breve les voy a mostrar algunas imágenes que cómo Dios responde, respalda el ministerio. Y cuando Dios dice sí, 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 no hay puerta que se cierre. Por el contrario, todas las puertas se abren. Nosotros aquí sabemos que es Dios quien gobierna con nosotros en este ministerio. Aquí están muchas hermanas conectadas con nosotros y no dejan mentir. Así que hemos iniciado juntas, vivimos juntas, compartimos juntas y juntos también porque hay varones. Este compañerismo, esta familia de crecer juntos en la palabra de Dios. Es más, les comento, mañana vamos a celebrar nuestro primer año juntos. Y un domingo, aniversario. Sin descansar ni un domingo, mañana estamos celebrando nuestro primer año sirviendo a Cristo con cultos dominicales. Y hemos crecido de una manera inexplicable. Sabemos que es Dios obrando en nosotros. Sabemos que es Dios quien está trabajando en nosotros. Eso me hace sentir ungida, amada, bendecida, cuidada, guiada. Ay, feliz porque hago
lo que Dios quiere, porque eso es la respuesta y el respaldo que Dios da a mi vida. Y eso quiero contarles y compartir esta buena nueva que Dios nos invita a que podamos servirlo. Nuestro mejor jefe, el que nos dio todo, el que nos ama. Y muchas cosas más. Amén. Veamos la primera imagen. Esta está la imagen que visitamos a un vecino enfermo para compartir las palabras de Dios. Nosotros lo denominamos los 4 conceptos. Ahí está mi hermana Melina, María y varias hermanas. En esta siguiente imagen estoy en mi casa compartiendo la palabra de Dios con el curso Aprendan de mí también con mis hermanas. Ahí estoy, pueden observar. Hemos crecido juntos en la palabra. En esta otra imagen estamos visitando a unos hermanos que el esposo todavía no es de Cristo, pero hemos ido a compartir la palabra de Dios con ellos. Ellos asisten, el esposo todavía no, pero el resto de la familia está con nosotros. A los tiempos de Dios para el esposo. Aquí estamos atendiendo, ustedes pueden ver en los cultos dominicales. Hay semanas que está lleno, hay semanas que está la mitad, hay días que está menos de la mitad, y justamente esas son aquellas pruebas, aquellas batallas, así como ese grupo que estaba siendo atentado por el equipo, las tropas de Jadín, así también nosotros tenemos distractores que distraen a nuestros hermanos y no todos los domingos están, pero no se ha perdido, sino que eso cuando están pocos decimos, Señor, si fuéramos sin fe, estaríamos diciendo, no vienen, ya no hablo al siguiente culto, pero nosotros recordamos siempre la palabra que nos dice, donde están 2 o 3, ahí estoy yo, y eso siempre lo recordé. Aquí estamos con el pastor Juan Roca. El pastor Juan nos acompañó desde el primer día hasta julio de este año. Luego tuve que asumir y seguimos compartiendo la palabra de Dios juntos, pero Dios lo bendiga porque con él estuvimos. El ministerio de adolescentes, empezamos con estos jóvenes, también junto, paralelo, como hemos empezado con el grupo grande, con las personas en general, también hemos trabajado en formar a nuestros adolescentes y seguimos trabajando con ellos. Ellos tienen un ministerio, es más, hoy día hemos estado de 2 a 4 de la tarde atendiéndolos en el ministerio para ellos, porque ellos son los que van a quedar, nosotros no somos eternos. Aquí tenemos a un adolescente representante en la liturgia, representantes en la liturgia que también son parte del ministerio. En esta imagen tenemos la presencia de los pastores Joel y Abraham, que fue la primera visita un 21 de noviembre del año 2021. Ellos también, esta foto va a tener un año, cuando en esa época también se bautizaron. ¿Sí? Wow. Se bautizaron ahí niños y adultos. En esta imagen tenemos el ministerio de niños. Tenemos a la hermana Pilar trabajando con los niños los valores cristianos. Aquí estamos, hemos abierto un espacio maravilloso para los niños. Aquí también estamos con los niños, y soy yo de la foto, con los niños preciosos, para enseñar la lectura a todos los pequeños. Ahí están con sus sonrisas, dándoles el mejor regalo, enseñarles a leer. También tenemos aquí niños participando en su ministerio, por ejemplo, para el Día de la Madre, para el Día del Padre. Han participado los niños con algunos números artísticos, con la lectura de sus versículos bíblicos y todo. Incluimos a ellos, a esta familia, a participar. En esta imagen final tenemos cine adolescente. Hemos hecho también cine familiar para los esposos, para que fortalezcan su amor. Pero esa foto no lo puse, me olvidé. Pero en esta está el cine adolescente, los jóvenes para que puedan ver una película, La Resurrección de Cristo, y sus padres los han acompañado. Ahí están los padres con los jóvenes porque solos no vienen. Fue en la noche, de 7 a 9 de la noche, fue todo un éxito. Ahí estoy yo dirigiendo el culto en el grupo Sembrador Pucallpa. Que todo sea para la gloria de Dios.
Amelia, muchísimas gracias, de verdad. Es tan complicado porque quiero hablar con cada uno de ustedes 1 hora, pero no tenemos ese tiempo. Pero muchas gracias por compartir desde el principio hasta ahora cómo ha sido el ministerio. Y hermanas, si están aquí, están pensando, Amelia es profesora y Amelia utiliza muchas veces programas. Por ejemplo, en el verano tenía un programa de lectura y todo para enseñar a los niños en su vecindario cómo leer. Entonces, si ustedes tienen esa idea de tener un programa en tu comunidad, una forma de invitar personas para aprender algo y también aprender la palabra de Dios, Amelia es un buen consejera para apoyarte en esta meta que quizás tienen. También, Amelia, como pueden ver, su grupo ha crecido, gloria a Dios, muchísimo. Y hay muchos varones allá. Y Amelia está animándoles a estudiar la palabra de Dios. De hecho, creo que tienes algunos en Academia Cristo, ¿cierto, Amelia? Tienes algunos de los varones de tu grupo están estudiando Sí, con nosotros. amén, para la gloria de Dios. Sí, hermana. Entonces, sí, Amelia es un ejemplo hermoso de alguien que tiene la sana doctrina y quiere compartirlo. Y también quiere mucho que los hombres te giren al culto en conjunto con ella. Entonces está animando a los hombres a tomar los cursos para que ellos también puedan tener la sana doctrina para compartir. Entonces también, hermanas, si están en un espacio donde están luchando, donde están orando para que llegue un líder varón a tu grupo, a tu iglesia, habla con Amelia. Ella puede apoyarte. ¿Cierto, Amelia? Amén, hermanos y hermanos, aquí estoy, a su servicio. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias, Amelia. Muchísimas gracias a todos que todavía están con nosotros. Hay mucho para compartir y espero que ustedes se están conectando un poquito con los ejemplos de mujeres en la Biblia y en Academia Cristo. Y quiero comentarles que ellas utilizan recursos que tenemos para apoyarlas. Entonces, no están solas, ¿cierto? Están apoyados por Academia Cristo en sus ministerios. Ahora vamos a México. Vamos a Marley, que vive en Cuernavaca, México, disculpa. Marley, ¿cómo estás, hermana? Hola, buenas noches a todos. Yo estoy bien, muy feliz hoy por estar con ustedes, Liz. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Y Marley, ¿con qué mujer de la Biblia te identificas? Yo me identifico con Ruth. Con la Ruth, qué hermosa. Y Marley, ¿podrías compartir? Yo sé que es muy largo la historia de Ruth, es un libro de la Biblia, pero ¿podrías compartir con nosotros una resumen pequeña, por favor, de Ruth? Claro que sí. No voy a contar toda la historia de Ruth, voy a contar apenas el primer capítulo para que ustedes, los que conocen, excelente, ya saben dónde es el final, ¿no? Pero los que no conocen, yo sugiero que vayan y termine de leer. Yo me identifico mucho con Ruth. Déjame empezar. Había un matrimonio, se llamaba Naomi y Elimelech. Ellos vivían en Belén en Jerusalén, ¿no? En Israel. Entonces, na ocasión, había uma hambre muito grande allá. E Elimelech foi invitado, ou saiu de sua cidade, Belém, para viver em Moab. Hoje, vamos pensar, onde está isto? Então, estamos falando de Jerusalém e estamos falando de Síria. Então, esse matrimônio saiu de Jerusalém para viver em Síria. E eles saíram de allá com seus 2 hijos. Llegando allá, pasados algunos años, el marido de Naomi falleció, murió. Y pasado más 10 años, los niños, los hijos de Naomi murió también. Entonces Naomi se quedó sola, pero los hijos de Naomi habían casado con mujeres de Moabit, ¿no? Entonces se quedaron las 3 mujeres ahí solas. Y Naomi ya estaba grande y dijo, ¿qué voy a hacer aquí en Moab? Moabit, no tengo nada más que hacer.
mis hijos ya fallecieron, ¿no? Y mi marido también. Yo voy a regresar a mi tierra. ¿Y por qué yo me identifico con esto, no? Por ser extranjera y viviendo en una tierra diferente. Y entonces, pero Ruth era una de las noras y Orfa. Entonces, Naomi dijo a ellas, ¿no? Mira, ustedes ahorita están libres para regresar a casa de sus padres y estar con ellos. Ellas, oh no, yo no quiero dejarla, quiero acompañar a usted, Naomi. Entonces, no me acompañen. Por favor, vayan a casa de sus padres. Ofra decidió irse, ¿no? Besó a Naomi y se fue. Pero Ruth dijo no. Y yo voy a leer en la Biblia o que Ruth dijo a Naomi, ¿no? Ese es donde yo me identifico. Después le explico por qué. Entonces dice así, Ruth dice a Naomi, no me juegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieres que tú fueras, iré yo. Y donde quiere que viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, moriré yo. Y allí será sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Naomi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Y las dos partieron a ciudad de Belén. Voy a dejar la historia hasta aquí, porque después quiero dar mi testimonio. Pero las que no conocen la historia de Ruth, me encantaría que ustedes pudieran estar leyendo y ver qué bendición fue, cómo terminó la historia de Ruth y de Naomi. El cuidado que Dios tuvo por esas dos mujeres, ¿no? Amén. Amén. Muchas gracias, Marley. Muchas gracias. Y Marley, cuando lees la historia de Ruth, ¿qué pecado te enseñó a confesar? ¿Dónde ves el amor de Dios? ¿Cómo te sientes cuando lees esta historia, hermana? Bueno, yo quiero confesar un pecado que ustedes no condenados, ¿está bien? Yeah. Cuando hace casi 30 años, yo soy casada, en enero va a cumplir 30 años. Y cuando yo me casé, esa fue la pasaje de la Biblia. Y la verdad, cuando el pastor estaba leyendo, yo pensaba conmigo, pero la historia de dos mujeres, ¿y qué tiene a ver con mi matrimonio? ¿No? ¿Qué tiene a ver con esa boda? ¿No? Y aparte, yo no voy a ser de mi suegra para nada si pasar algo. No, para nada, yo voy a ser igual. ¿No? Entonces, el pecado es este. A veces Dios habla con nosotros y nosotros no estamos atentas a oír, ¿no? Y Ruth se quedó con la suegra. Ruth se mostró súper fiel a suegra y aparte agradecida a Dios por la familia que ella tenía, que estaba formada, ¿no? Entonces, el pecado es este, porque muchas veces no oímos lo que Dios está nos hablando, muchas veces no somos agradecidas por aquello que la gente nos hace. Yo soy muy agradecida a Dios por lo que a Academia Cristo me enseñado. Yo soy cristiana ya hace muchos años, pero Academia Cristo de verdad abrió mis ojos para muchas cosas que yo había aprendido de modo equivocado. Entonces, ese es el pecado, ¿no? Y mi oración es esta, que Dios abra nuestros ojos, que el Espíritu Santo habla con nosotros. Otra cosa que quería comentar, ¿por qué es pecado? Na ocasión cuando yo me casé y tuvo esta pasaje, yo no lo entendí, la verdad. Pero posteriormente, cuando mi esposo, después de 4 años que estábamos casados, mi esposo recibió la invitación para trabajar en otro país
Entonces salimos de Brasil, yo soy brasileña, y fuimos vivir en otro país, en Luxemburgo, y ahí yo no conocía nada. Entonces tuve que obedecer a Dios, tuve que dejar mi familia, tuve que dejar mi país, todo, para vivir en un país que yo no conocía. No hablaba el idioma, nada. Después de ahí, nuevamente, otro país. Vamos para otro país donde es otro idioma. ¿Y qué crees? Pasaron más 8 años, de nuevo Dios le llamó para otro país. Y esto me generó un conflicto muy grande porque yo quería regresar a Brasil. Yo quería regresar a mis raíces. Yo pensaba, no tengo raíces más, ¿no? Y yo quiero rever mis amigos, rever mi familia. No quiero estar cambiando. Pero de nuevo Dios le llamó para otro país. Bueno, regresé a Brasil, pero después de 6 meses me dijo mi esposo de nuevo, tenemos que vivir a México. Entonces, ustedes imaginen cómo estaba mi corazón, porque ya había regresado a mi país, ya estaba allá. Y tenía planes, ¿no? De trabajar, y estar ayudando a mis hijas. Y Dios dijo, no, no es aquí. Entonces, la obediencia que tuve que tener, ¿no? Para estar con mi esposo también, estar con mi familia, no dejarlo, porque muchas veces si no tenemos Dios, eso pasa con muchas mujeres. Yo sé porque vi y viví. Entonces, podría ser una razón para separarme, pero no fue. Y hoy, cuando leo la historia de Ruth, y veo la pasaje, yo entiendo que el Espíritu Santo ya estaba hablando conmigo. Gracias, Marley. Gracias. Sí, yo conozco algunas mujeres que están aquí con nosotros y imagino que hay otras que ahora están viviendo como extranjeras. Entonces, muchas veces como extranjeros pensamos, bueno, hay tanto para ser cierto, pero tú eres un ejemplo de alguien que es extranjera, que estás aprovechando de las oportunidades del país donde estás y todavía vas a compartir la palabra de Dios. Aunque no está en tu idioma propio, aunque no está en tu país, todavía puedes compartir la palabra de Dios. Entonces, me encantaría escuchar de ti, Marley, un poco sobre tu ministerio y cómo se conecta tu ministerio con la historia de Ruth. Por favor. Aquí en Cuernavaca, en México, tenemos un ministerio de mujeres. Son pocas mujeres, pero y ese ministerio empieza en 2021, cuando termino academia, primero y segundo discipulado de academia, ¿no? Diplomado de Academia Cristo. Entonces, reunimos con algunas amigas, una vez a la semana estudiamos la Biblia. Bueno, estamos siempre aquí creciendo y aprendiendo. Algunas de ellas no pueden estar constantemente con nosotros, pero otras sí. Y normalmente nos encontramos los domingos, nos encontramos para orar. Y yo tengo la gran bendición también de recibir los hermanos de Academia de Cristo cuando vienen cada 3 meses, 4 meses, ellos vienen para nos apoyar. Entonces, hacemos nuestro culto y estudio con ellos también. Aquí es una imagen, ellos vinieron hace como 3 semanas, más o menos. Y una de las hermanas que está aquí con nosotros, Maricela, ella también entró en acuerdo doctrinal que nosotros, que fue una bendición. A veces la gente teme el acuerdo doctrinal, pero les cuento que es la bendición, porque abre puerta para muchas cosas, ¿no? Para tenernos comunión una con la otra, y hacemos las visitas, y oramos, y compartimos muchos momentos buenos. Hermoso. No. Y aquí, Marley, ¿qué estás haciendo con los niños? Perdón. Aquí estamos también, algunas de esas mujeres tienen niños, entonces nos reunimos para aprender de la Biblia. Normalmente doy clases para los niños una vez a la semana, todos los sábados. En la mañana doy clases para ellos. No es siempre que es presencial,
pero una vez al mes buscamos estar reunidos para estar con ellos también. Perfecto, perfecto. Y aquí tengo la visita de la hermana Fabi, que estuvo con nosotros 10 días. Y aquí arriba también estamos con las dos hermanas, ¿no? Son parte de Academia de Cristo también. Hermosa. Muchísimas gracias, Marley. Yo creo que tu ministerio es un gran ejemplo, bueno, como he comentado, de ser extranjera y hacer ministerio, pero también tu ministerio es un ministerio de amistad. Siempre estás invitado a tus amigas, a tus colegas a compartir la palabra. Tu grupo está formado de tus amigas y tus colegas. Entonces, es un gran ejemplo para nosotros que podemos invitar a nuestras queridas amigas, colegas a compartir la palabra con nosotros o con sus hijos también. Entonces, muchas gracias, Marley. Y hay muchas personas que están aquí que son de México. Yo sé que México es gigante, pero también Marley está ahí y quizás un día pueden cruzar, pueden conocer unos a otros, ¿cierto? Sería una bendición. Muchas gracias, Marley, por compartir. Como dicen los mexicanos, mi casa es tu casa. Aquí te necesito venir. Ya, gracias, Marley. Ya, hermanas, muchísimas gracias. Tenemos una historia más. Y esta historia es de la hermana Carolina, que está en Miami, Estados Unidos. Carolina, ¿cómo estás, hermana? Gracias, buenas noches otra vez. Muchísimas gracias por esta oportunidad, pues, de hablar acerca de una mujer también de la Biblia y de compartir un poco mi historia, ¿no? Y mi ministerio. Carolina, a mí me encanta la mujer que elegiste compartir porque hay una línea en la Biblia que habla de esta mujer y eso me encanta. Entonces, dinos, ¿con qué mujer de la Biblia te identificas, Carolina? Ok, se llama Eunice, pero la podemos conocer mejor como la mamá de Timoteo. Sí. Tal cual como dijiste, pues hay una línea que la nombra, un solo versículo que la nombra, que es en 2 de Timoteo 1:5, pero de hecho en el libro a referencia de su hijo Timoteo, quien era pues un discípulo de Pablo, que Pablo amaba muchísimo, y pues escribió unas cartas para él en donde menciona a su mamá. Hay otra en Hechos que también la menciona, pero no con el nombre. Menciona que ella era una judía creyente y además que estaba casada, porque habla de los papás de Timoteo. Entonces dice, tu mamá era judía creyente y su papá era griego. Ella estaba casada con un esposo griego que no era creyente. Pero en ese versículo nos habla, lo primero y lo más bello es la referencia que hace Pablo a quien era Eunice, lo más importante que ella tenía, que era una fe sincera. Entonces él dice que es una fe sincera, que Timoteo tenía una fe sincera, como la tenía, que habitó primero esa fe sincera en su abuela, o sea, entonces nos habla de 3 generaciones, en su abuela Loida y en su mamá Eunice. Pablo pues da testimonio de la fe sincera que tenía Eunice. Sabemos entonces que una vez más pues estaba casada con su esposo, que era griego, que no era creyente, ella era creyente, y la ciudad donde vivía se llamaba Listra. Es una ciudad que en ese tiempo era de Asia Menor y es ahora lo que conocemos como Turquía. Esta ciudad se caracterizaba por ser una ciudad pagana, donde era la idolatría a los dioses griegos. O sea, era la mayoría de las personas eran. Entonces, imagínense un poquito el entorno de donde ella vivía, ¿no? Pudiéramos pensar que tal vez pudiera ser un poco parecido a lo que algunas veces nos podemos sentir de cómo está hoy en día la sociedad, ¿no? En la que estamos creciendo, en la que estamos viviendo, pues en estos últimos tiempos. Pues también sabemos que un poco ya, de cómo ella influenció en esa fe sincera o cómo ella
Dios utilizó a ella para esa fe sincera que ya después tuvo Timoteo. Hay la referencia que él era instruido desde, fue enseñado con las escrituras, le enseñaba las escrituras desde la infancia. Incluso tuve la curiosidad de buscar el nombre, e incluso a ella poner el nombre también pensó, porque el nombre Timoteo significa el que venera a Dios. Incluso interesante. Escoger el nombre. Él Ajá. estaba pensando ella en Dios y estaba mostrando esa fe sincera. Lindo. Sí. Muchas gracias, Carolina. Qué interesante. Y bueno, como mencioné, hay una línea en la Biblia que tiene su nombre, pero hay mucho en la Biblia sobre su hijo, sobre Timoteo. Y wow, qué increíble que la abuela y la mamá podrían compartir esta fe con su hijo Timoteo, que era un gran líder en la iglesia. Hermosa. Y imagino que acá tenemos muchas abuelas y también mamás. Entonces, qué ejemplo para nosotros. Yo también soy mamá para compartir la fe con nuestros hijos. Carolina, ¿podrías compartir cuando lees esta historia, cómo te sientes? ¿Qué pecado te enseña a confesar? ¿Dónde ves el amor de Dios? ¿Cómo te sientes con esta historia? Bueno, realmente sí, el pecado que me lleva a confesar es que en un principio, cuando nació mi hija, que ya tiene 18, casi 19 el próximo mes, pero en un principio cuando nació mi hija, realmente mi ministerio de mamá, y ya estaba yo empezando, gracias a Dios, no crecí en un hogar en donde pues la fe fue lo primero. Realmente, pues lo tradicional, tal vez íbamos, sí, me bautizaron, gracias a Dios, primera comunión, pero íbamos a la iglesia cuando alguien se casaba. Entonces, realmente mis valores, aunque ya tenía la gracia de estar incluso asistiendo a una iglesia luterana aquí en Miami, sin embargo, era muy nueva la fe mía, o sea, estaba empezando. Mis valores con los que crecí, los valores en ese momento, me daba más importancia a la parte profesional. Entonces sí, estaba súper feliz porque fue mi hija pues deseada y esperada también, pero sin embargo, ya cuando me tocó pues el rol de mamá, ponía sinceramente la profesión primero, como un valor primero. Y eso pues sí, el pecado como siempre pues causa dolor, y si Dios permitió, entiendo, algunas situaciones dolorosas que otro día se las cuento. No, mi hija, sé que Dios lo permitió, pero para reenfocarme tanto como tan bueno que es Dios, que incluso ahora escojo a Eunice como, ¿sabes? Como que me identifico, pero en un tiempo no fue así. Y la sociedad, pues, que es contrario a lo que Dios dice, pues, te refuerza eso, ¿no? El valor de la profesión, sí. Sí. Y Carolina, elegiste este pasaje para compartir. ¿Podrías leerlo y hablar de este pasaje un poquito? Eso fue un poco mi motivación, ¿no? Pero creo que un poquito antes de eso, me gustaría hablar un poco de cómo mostró Dios el amor para mí. Claro, sí, Porque, y esto fue mi motivación definitivamente en lo que es mi ministerio, pero Dios usó muchas personas y situaciones, experiencias y cambios en mi vida. De Miami me mudó a Wisconsin, en donde usó muchas personas que me ayudaban en mi propia fe, y además de mi propia fe, fruto de esa propia fe, también por supuesto salió el deseo de poner primero a ese ministerio de mis hijos. Primero. Entonces, recuerdo que uno de los pastores en una conferencia que una vez asistí, me decía, 15 minutos que pasas haciendo un devocional con tu hijo
es lo más importante del día que pudiste hacer. Y eso fue como, es sencillo, pero Sí. fue como que, wow, es cierto, porque lo más importante es la salvación de mis hijos. Lo más importante que yo quiero darle a mis hijos como mamá es su salvación. Entonces esos 15, él decía 15 minutos que te sientes a los pies de Jesús con tus hijos utilizando pues bueno, y eso me abrió los ojos, entre muchas otras cosas, ¿no? Y definitivamente veo el amor de Dios también, incluso en la historia de Eunice. Cuando tú ves cómo Dios cumple la promesa de instruye a tu niño en el camino correcto y en su vejez no se apartará. O sea, no hay detalles en la Biblia de cómo fue, pero yo me imagino, me pongo en la posición de Eunice y digo, wow, mi esposo griego, gracias a Dios que mi esposo no, somos de la misma fe y es un trabajo en equipo con el ministerio de nuestros hijos, y aún así es difícil. Pero vemos cómo Eunice, con un esposo que no era creyente, sin embargo, Dios cumplió su promesa en Timoteo. Y eso nos puede dar también una esperanza a muchas mamás solteras que están criando solas a sus hijos, o a muchas mamás que tal vez su esposo todavía no. Escuché por allí un comentario, fue de Amelia, no me acuerdo de quién, de las hermanas que habló, que muchos de los esposos todavía no están bueno, no están tan con su fe tan fuerte. Entonces, se muestra el amor del cumplimiento de las promesas de Dios, del cumplimiento de las promesas de Dios, del efecto de la palabra, del exponerlos a la palabra. Y de cómo eso, fíjate cómo Timoteo, yo soy psicóloga, y una de las cosas que yo pudiera pensar, bueno, Timoteo, no, el rol el modelo que él pudiera seguir era el del papá. Y sin embargo, Dios es tan bueno y tenía un plan maravilloso que iba a cumplir en Timoteo, que no siguió. Él pudo haber seguido a su papá, que no era creyente. Y sin embargo, no. Sin embargo, la promesa de Dios, de esas 3 generaciones, logra unirse, y luego Timoteo, para ese plan maravilloso que Dios tenía para él. Wow. Y lo pudo cumplir, a pesar incluso de las dudas de Timoteo, porque parte de la carta es que él era joven y era tímido, y Pablo le recuerda, tienes lo más importante, una fe sincera, tienes lo más importante. Entonces, esa promesa, el amor de Dios, y lo mismo entonces con nuestros hijos podemos ver cómo el amor de Dios, y es una oración también, que el amor de Dios se manifieste allí, o sea, el que Dios nos use para colocarlo, ¿sabe? Ahora sí, en este versículo, que fue una de mis motivaciones también, y guía en este ministerio con mis hijos, que vemos en Deuteronomio 6:6-7, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El versículo 8 habla también, ponlas encima de la puerta, o me recordó mi casa, si vienes, hay versículos por todos lados. Me encanta eso. Pues es la fe sincera, y realmente parte de lo que se puede identificar también con lo de Eunice, lo de hoy en día, ¿no? De cómo estamos viviendo y cómo nuestros propios hijos están, me imagino a Timoteo viviendo en esa ciudad pagana. Wow, muchos mensajes distintos, tentaciones, qué sé yo, que tuvo, todo eso imaginándome. Pero así están nuestros hijos, con el social media, yo les digo, lavándole el cerebro, diciéndole muchos mensajes contrarios a lo que Dios dice, muchos mensajes contrarios. Entonces veo bastante como un poco de la similitud, ¿no? Entonces, como les digo, fue uno de mis
ejemplos o grábatelo desde la mañana empiezo. Sí. Desde la mañana cuando vamos de hecho, como mi esposo, pues los horarios de las tardes eran un poquito más complicados de cuando nos reuníamos. Generalmente el devocional lo hacíamos en la mañana antes de irnos. Devocional, oración en la mañana, donde pues desayunábamos todos juntos y allí pues a los pies de Jesús nos íbamos todos con esta. Y ya después en vacaciones pues también y por supuesto en la noche también orando, teníamos algo que decíamos pues la rosa y la espina, decimos lo bueno, lo malo y de que nos pasó a cada uno y oramos por eso, o si algunos también quería, bueno, pues traer también a la oración de algún amiguito, algún familiar, pero también en general, pues mostrando esa fe sincera, ¿no? Tal cual como lo que debemos con Eunice, ¿no? La fe sincera en el día a día, no nada más en el día, o sea, que ellos lo vean en ti, en tus decisiones, ¿sabes? En tus decisiones, que muestres a Cristo, en cómo tratas a las otras personas también, en el amor que muestras a las diferentes personas. En los frutos de la fe que también pues son promesas de Dios en nuestras vidas, ¿no? Carolina, muchas gracias. Sí, bueno, y como mamá estoy pensando en mi mamá también y cómo compartió la fe conmigo. Y bueno, yo sé que hay muchas mujeres acá que quizás están orando para sus hijos, quieren que sus hijos caminen en la luz, quieren que sus hijos conozcan a Cristo. Entonces, hermanas, Carolina es alguien con quien pueden hablar, para hablar acerca de tu familia, de tus hijos y cómo pueden compartir la palabra de Dios con ellos. Siempre tienen esta opción de comunicar con nosotros, especialmente con la Carolina. Carolina, ¿podrías comentar un poquito acerca de tu familia, de tu ministerio? Ok, so la primera foto es cuando llegamos a Wisconsin. So, estábamos en Miami, después Dios llama a mi esposo que para ser pastor y ir al seminario que está en Wisconsin, en Macon, Wisconsin. So, así nos fuimos, así en la primera foto. So, tengo un diario que escribí diario de Wisconsin porque me pasaron muchas cosas. Entiendo que cada una de esas cosas hizo algo para ese proceso de mi fe, ¿no? Ahora ya Dios me volvió a traer aquí a Miami recientemente, pero esa es una en este proceso. Esta niña chiquita que ven ahí, fue cuando decía yo, un poquito menos, como pues, un año y algo, que al principio ella sí sufrió un poco ese desbalance entre incluso le digo a ella, bueno, tú te acuerdas, recuerda eso cuando estés escogiendo una profesión, porque sí se acuerda ella, pero bueno, gracias a Dios, la primera movida que hizo Dios en su amor fue sacarme de Miami y llevarme a Wisconsin. Y Wisconsin, bueno, lo que saben de Wells es Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. Ahí hay bastante iglesia. Bastante iglesia, bastantes recursos, bastantes personas que Dios usó para que mi fe se fortaleciera y como fruto de esa fe, pues. Y pues también, además de mis hijos, que son esos dos que vieron ahí, André y Caleb, que por cierto Caleb, Luis lo escogió, no fui yo, Luis escogió de la Biblia, Caleb Josué. Aparte de mis hijos, tengo mis hijos espirituales, como yo los llamo. Yo soy psicólogo en una escuela, o consejera, pues psicólogo en nuestros países, cristiana. Dios me ha permitido usar la palabra para también ayudar a muchos niños que no la tienen tan fuerte en sus casas, y cuando yo siempre estoy ayudando a alguien, siempre pienso la raíz bueno, generalmente la raíz es un problema espiritual. Entonces, agradezco tanto a Dios que me dé la oportunidad de ayudar, no solo en esa parte de mi carrera en lo emocional y las herramientas y todo eso que uno puede ayudar, pero además de compartir la palabra.
y ver, porque tuve muchos años, tuve 15 años en Wisconsin, so wow, vi cómo esa palabra, sí, esos niños pues te refleja esa, la promesa una vez más de Dios, de exponiéndose a esos niños a escuchar, aunque no lo tuvieran en la casa, porque es una escuela de la iglesia, entonces es una escuela de la iglesia, una escuela de la iglesia, aunque no lo tuvieran en las casas, ellos expuestos a las palabras, bellísimo, o sea, bellísimo. Y hablando de escuela, esto también fue otra manera de ayudar a mis hijos en un equipo. Tenemos la bendición aquí, que eso puede ser una oración para Latinoamérica, que podamos tener escuelas también que nos apoyen, porque es una de mis mayores bendiciones, que mis hijos han crecido en nuestras escuelas. Eso de verdad está aquí, y en oración que en Latinoamérica podamos tener esa oportunidad también en algún momento, porque ha sido de gran bendición. Y una vez más, la misma promesa, porque exponerlos a escuchar la palabra. Entonces, estuvieron en la escuela primaria, y esa Luther Preparatory School es un high school, es un, ¿cómo le decimos? Bachillerato, o ¿cómo le decimos? Colegio secundaria. Colegio secundario, Los dos fueron allí. Eso implicó un poco de sacrificio, porque es un internado, un poquito más de sacrificio ahora que ya me mudé, porque pues ahí estaba en Wisconsin, cerquita, no los veía de lunes a miércoles, pero la verdad, wow, con los ojos cerrados, porque sé que ahí la exposición de la palabra es muy fuerte. Y ya después, con mi hija, que ahí yo no decidí, porque mi norma en mi casa es que decidimos por ellos de qué escuela y qué secundaria van, pero ya no de college, pero sí oré mucho para que ella escogiera un college también que pueda continuar con la educación cristiana. Porque no sé si está, bueno, a veces las opciones de las universidades y los colleges no son tan... Estaba yo muy nerviosa con eso. Y además, en la última, van a reconocer una cara allí, muy feliz, porque pues ya mi hija, como ven, pues ya tiene 18, ya está creciendo, ya toma su propia... Más que nada, tenemos muy bonita comunicación, pero pues es parte de la vida, ella va a estar tomando sus propias decisiones. Pero mira qué bello, Dios, que bellísimo, dio la oportunidad para que este verano pasado pudimos compartir la primera conferencia, conferencia del Ministerio de Mujeres de aquí de Estados Unidos. Ahí estaba Elise también. Y Dios dio la oportunidad para que ella lo pudiera hacer también. Alguien lo invitó de voluntaria y dijo, ok. Y ahí estuvo conmigo. O sea, bellísimo. Aunque ya están creciendo, de todas maneras nosotros seguimos nuestras oraciones, nuestra influencia en ellos, esa bonita relación para que ellos puedan seguir recordando. Y hay muchas otras ideas, pues, que en algún momento estábamos hablando con Elise, que se puede hacer hasta un curso o algo hay muchas, porque es bastante, muchas ideas que nosotros podemos compartir para cómo enseñar pues esa palabra en casa, y cómo encontrar oportunidades. Y Dios pone las oportunidades, Dios es bellísimo. Dios pone las oportunidades para que nuestros hijos puedan bueno, en ese proceso de ellos también, de su crecimiento en la fe. Carolina, muchísimas gracias. Y hay personas acá en este grupo, la conozco, que tienen el deseo de hacer colegios cristianos, de tener colegios cristianos en sus comunidades. También hay otras en este grupo que esperan tener conferencias de mujeres en sus comunidades. Entonces, muchas gracias por mostrarnos tu familia, y yo sé que con Dios nada es imposible, y hay muchas mujeres acá que esperan hacer lo mismo en forma de colegio o conferencia también. Entonces, muchas gracias, Carolina, por compartir todo con nosotros hoy día. Hermanas, ahora con eso vamos a terminar regresando al principio, recordando que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotras, hermanas, somos parte del cuerpo de Cristo. Cada una es miembro de este cuerpo.
Y quería mostrar a ustedes detrás de esos ejemplos de ministerios en la Biblia y también ministerios que tenemos ahora mismo en la Academia de Cristo. Y hay muchas otras que están aquí con nosotros ahora mismo que tienen sus grupos o tienen sus ministerios. Y espero que ustedes puedan salir de esta reunión con esta confianza de que la Biblia tiene muchos ejemplos de mujeres en el ministerio y que nosotros tenemos oportunidades de servir de diversas maneras en la familia o en la comunidad, con un hijo o con una aula de hijos, ¿cierto? Tenemos muchas oportunidades de compartir con otros. Y con la Academia Cristo pueden tener apoyo. Entonces, si esperen aprender más, si quieren tener una comunidad de ayuda, aquí estamos para ustedes. Y hermanos, vamos a regresar a la oración de Pablo. Porque esperamos y oramos que salgan hoy día, sabiendo no solo que son miembros del cuerpo de Cristo, pero aún más quiero que ustedes salgan recordando tu Salvador, ¿cierto? Que podemos enfocarnos en Cristo y todo lo que ha hecho para nosotros. Y es por Él podemos servir. Nuestra identidad está en Él. Somos pecadores, pero somos santos. ¿Por qué? Por el amor de Dios, que envió su Hijo para morir por nosotros. Por su sangre en la cruz somos redimidos y adoptadas como hijas del Rey. Y vivimos en paz con esta identidad. Entonces, no quiero que ustedes salgan de esta reunión pensando, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Quiero que ustedes salgan de esta reunión pensando, wow, soy hija del Rey y tengo oportunidades ahora mismo en mi casa, en mi trabajo, de compartir las buenas nuevas con otros. Esta es la verdad y este es el consuelo que tenemos, que ya tenemos identidad en Cristo. Ya somos más que vencedores en Él. Gloria a Él. Entonces, todo lo que hacemos, cualquier obra de nuestras manos, es un flujo de esta identidad que tenemos en Cristo. Amamos porque Él nos amó primero. Dios solo nos ha hecho dignos de ser un reino de sacerdotes reales en este mundo. A Él sea la gloria. Entonces vamos a terminar hoy en día con la misma oración de Pablo. Oremos. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, para poder que obre eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Cristo. Hermanas, antes de que se vayan, aquí tenemos la pantalla de todas las hermanas, sus países y sus números de contacto. Entonces, por favor, guarden esos números porque sería una bendición inmensa escuchar de ustedes. Entonces, por favor, sin dudar, habla con nosotros por WhatsApp de cualquier cosa. Ahora vamos a tener 15 minutos para preguntas. Si tienen preguntas, muchas gracias por asistir. Qué bendición. Y bueno, ahora voy a terminar con la grabación para que podamos hacer las preguntas.